Tengo 18 nietos, desde un capitán de la Marina Mercante hasta un revoltoso muchachete de 2 años. Y hace tiempo que tomé con ellos una decisión para poder influir de alguna manera en sus vidas, en aquello que considero que es el peso de mi responsabilidad. Yo he creado el estímulo partiendo de la misma técnica con que lo crearon en mí. Me explicaré. Cuando viene un nieto de 7, 8, 10, 12, 15 años o así, les hago una pregunta, llevo años ya haciéndosela, y les pregunto, vamos a ver, os voy a hacer la pregunta, ¿por qué hay que amar a Dios? Y entonces ellos, como se lo saben ya de carrerilla, pues enseguida contestan, porque es bondad infinita. Y entonces ponen la mano, yo les doy una moneda de oro, es decir, 50 céntimos recién sacados del banco, que brillan como el oro, y entonces ellos se quedan ya con la misión cumplida, muy satisfechos. Si vienen a casa y yo no les digo nada, me dicen, abuelo, ¿la pregunta qué? Entonces les hago la pregunta. Pero llevamos años y la pregunta sigue en candelero. Ellos ya son fieles a la respuesta. Ellos se quedarán con esta pregunta para toda la vida. A mí me ocurrió esto, y como a mí me ocurrió esto y funcionó, pues yo creo que lo que funciona, pues es lo que vale. Yo tenía 11 años, el profesor de latín, un tal Padre Fallos, bondadoso, inteligente, bueno y muy buen profesor. ¿Cómo podía enseñar latín a niños de 10 y 11 años? Bueno, pues como sabía que nunca aprenderíamos latín, como así fue, pues pensó que podía enseñarnos algo que valiera más todavía. Y dándonos golpecitos en la mesa, cuando entrábamos en clase, nos hacía cantar, pensar, pensar, pensar. Aquellos niños de 10 años pensando, cantando, pensar, 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 pensábamos que el profesor estaba un poco ya pasado de rosca. Pero no fue así. La realidad es que pasado el tiempo, yo no llegué a aprender latín, a pesar de los 7 años de latín. Pero no se me olvidó aquello y me hizo pensar por qué hizo aquello. Me he ido dando cuenta que pensar es la palabra más importante que puede pronunciar el hombre, es la que le distingue del animal, es la que le hace elevarse sobre sí mismo. Y aquel hombre lo que quería es que pensáramos, que pusiéramos el pensamiento por encima del puro sentimiento. Y entonces esto me hizo pensar, y si yo quiero que mis nietos tengan una base sólida sobre la que pensar, pues he creado esta pregunta: ¿por qué hay que creer en Dios? ¿Por qué hay que amar a Dios? La pregunta suele parecer extraña, le parece extraña a más de uno, y la contestación al principio puede parecer insólita, y a ellos no la entienden la contestación, pero la aprenden de memoria. Pero un día pensarán en ella, y entonces encontrarán la respuesta. Y cuando un hombre encuentra sus propias respuestas, es cuando se ha encontrado a sí mismo. Y es, creo, lo mejor que por el momento les puedo dar. Pequeño granito de arena, pero que no se olvidará.